tardes. En el día de hoy les voy a enseñar algunos ejercicios de funciones en gráficas. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Bueno, en este ejercicio de función cuadrática hay que tener en cuenta que el número que acompaña al x cuadrado siempre va a ser a, y el número que acompaña a x solo va a ser b, que en este caso sería 1, y el número independiente siempre va a ser 0. Bueno, este caso de función cuadrática tiene 4 pasos. En el primer paso vamos a hallar para dónde se abre la curva, si se abre para arriba o se abre para abajo. Para eso hay que saber que cuando a es menor que 0, la curva se va a abrir para abajo. Y cuando a es mayor que 0, la curva se va a abrir para arriba. Entonces, en este caso, 1 es positivo y es mayor que 0. Entonces, 1 mayor que 0, la curva se va a abrir para arriba. Ahora vamos a hacer el segundo paso. En el segundo paso vamos a hallar x o el eje de simetría. Para hallar el eje de simetría vamos a usar la siguiente fórmula. X es igual a menos b sobre 2a. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar menos b, que sería 1, y 2a, que sería 1 también. Entonces esto sería menos 1 sobre 2. Y si dividimos esto, nos va a dar menos 0,5. Ese sería el segundo paso y ese sería el eje de simetría. Ahora vamos a hacer el tercer paso, que es cuando vamos a sacar el vértice. Ya en el paso anterior encontramos a x que da menos 0,5. Entonces únicamente tenemos que hallar a y. Para hallar a y, en esta fórmula original vamos a sustituir la x por la x que encontramos ahorita, o sea, por menos 0,5. Entonces quedaría 1 menos 0,5 a la 2 más 0 menos 0,5 menos 20. Acá esto nos da 0,25 más menos, perdón, porque se multiplica más por menos 0,5 menos 20. 0,25 menos 0,5 nos da menos 0,25 menos 20, menos por menos más, queda menos 20,25, que se puede aproximar a 20,2. Ese es el tercer paso, entonces este sería y. Vamos a hacer el cuarto paso. En el cuarto paso vamos a hallar los ejes de corte en X. Entonces, bueno, primero que todo vamos a hallar el eje de corte en Y. Entonces, la intersección en Y es igual a sustituir 0 en las X. Entonces, tenemos, al sustituir las X por 0, nos va a cancelar todo este pedazo, lo que nos va a dar un corte en Y de menos 20. Ahora vamos a hallar los cortes en X. Para eso usamos esta fórmula. Menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esa va a ser la fórmula. Lo que hay que hacer es sustituir las letras por las letras que tenemos acá. Bueno, entonces al sustituirlo, menos 1 más o menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 20 sobre 2 por 1. Entonces esto nos queda así.
1 más menos raíz de 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1, menos 4 por menos 20 da más 80, porque menos por menos más. Y abajo nos queda 2. Entonces, ahora vamos a hacer la operación que quedó entre la raíz. Menos 1 más menos 1 más 80 sobre 2. Ahora vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a usar esta fórmula con el signo más y vamos a usar esta fórmula con el signo menos. X1 igual a menos 1 más la raíz de 81, que es 9, sobre 2. Y a este otro lado queda x2 es igual a menos 1 menos raíz de 81, que es 9, sobre 2. Acá nos queda 8 sobre 2, queda 4. Y a este lado nos da menos 10 sobre 2, queda menos 5. Acá ahora lo siguiente es hacer el resumen, que es colocar todos los datos que nos dieron. En el primer paso nos dio que la gráfica brilla hacia arriba. En el segundo nos dio que el eje de simetría daba menos 0,5. El tercero es el vértice, que es menos 0,5, 20,2. Y el cuarto son los ejes en contra de x. Entonces, el eje de simetría lo vamos a graficar. Menos 0,5 daría por acá. Siempre el eje de simetría tiene que ir punteado. Listo. Ahora vamos a graficar el vértice, que es menos 0,5, menos 20,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, ¿verdad? Acá. Listo. Ahora vamos a graficar los puntos en X, que es 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces tenemos que unir los puntos. Y esto, con respecto a esa función que acabamos de graficar, nos hacen una serie de preguntas. La primera es, corta el eje de las abscisas en un punto. Las abscisas son las X. Como vemos, las X cortan en dos puntos, que es 4 y menos 5, entonces esa es falsa. La segunda dice, no corta el eje de las ordenadas. Acá podemos ver que no hay un punto preciso en las ordenadas, que son las Y, entonces esa sería verdadera. Y la 3 dice, corta el eje de las Y en el punto 0, menos 20. Como acabo de decir, no corta en un punto fijo, así que esa también es falsa. Por lo tanto, tenemos 5 opciones. Solo la primera afirmación es correcta, solo la segunda, solo la tercera, solo la 1 y la 2 o ninguna de ellas. La respuesta es solo la 2, que sería la B. Con esto hemos terminado y vamos al siguiente ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio nos da f de x es igual a menos x a la 2 más 2. Para esto vamos a hacer los mismos pasos. El primero, que es determinar si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como A es menos 1, quiere decir que es menor que 0. Por lo tanto, la gráfica va a abrir hacia abajo. Vamos con el segundo paso, que es encontrar a x. Con la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Y reemplazamos. Como no hay b, se determina que b equivale a 0. Entonces, menos 0 sobre 2 por 1. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando el 0 está arriba de una fracción, siempre el resultado va a ser 0.
Por el contrario, si 0 está abajo, quiere decir que el resultado no existe. Entonces acá esto nos va a dar 0, que sería x. Ahora vamos a hallar el vértice. Ya hemos hallado en el punto anterior a x. Ahora vamos a hallar a y reemplazando con este 0 que nos dio en la fórmula original. Entonces quedaría menos 0 al cuadrado más 2. Esto sería igual a 0 más 2 daría 2. Y 2 es y. Bueno, ahora vamos a hacer el cuarto paso para sacar los intersectos en y y x. Entonces vamos a sacar a y. Intersecto de y es igual a reemplazar las x por 0. Al reemplazar las x por 0, se cancelaría todo este pedazo, por lo tanto, el intersecto de y equivale a 2. Ahora vamos a sacar los intersectos en x. Con la fórmula menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Esto sobre 2. Bueno, entonces vamos a reemplazar con los mismos de acá. Recordemos que b quedaría en 0. Entonces sería menos 0 más o menos raíz de 0 al cuadrado menos 4 a, que es menos 1, y c, que es más 2. Listo. Todo esto sobre 2 por a, que es 1. Entonces esto nos queda menos 0 más o menos 0 al cuadrado, que es 0. Menos por menos da más, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 0 más 8 sobre 2. Acá vamos a sacar las dos x, que es usando el signo más y el signo menos. Entonces x1 es igual a menos 0 más raíz de 8, que es 2,8 sobre menos 2. Listo. Y acá sería x2 igual a menos 0 menos 2,8 sobre menos 2. Bueno, acá queda 2,8 sobre menos 2, que sería menos 1,4. Y acá sería menos 2,8 sobre menos 2. Menos por menos da más, 1,4. Y ahí tenemos los cortes en X. Tenemos el resumen, que es en la primera, que la gráfica abre hacia abajo. La segunda, que es el eje de simetría, que nos dio 0. El tercero, que es el vértice, que nos dio 0,2. Y el cuarto, que es x1 igual a menos 1,4 y x2 igual a 1,4. Entonces vamos a graficar. El vértice da 0,2, 1, 2. x1 menos 1,4, 1,4 y x2, 1,4. Ahora unimos los puntos. Y nos dio la gráfica del segundo ejercicio. Entonces, de los pasos de la función que acabamos de hacer, nos pregunta, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la función f de x igual a menos x a la 2 más 2? Esta de acá es la función que nos dio a nosotros haciendo los procedimientos. Y estas son las que nos dan el ejercicio. Como podemos ver, la B es la respuesta correcta, ya que la gráfica es igual a la gráfica que nos dio haciendo los procedimientos. Y eso fue todo. Vamos a la tercera pregunta. Este otro ejercicio nos dan esta función cuadrática.
x2 más 2ax más 4. ¿Qué quiere decir este a? Acá nos dan tres casos. Nos dicen que tenemos que hacer los 4 pasos para cuando a valga 2, a valga 0 y a valga 1. Entonces vamos a empezar con el primer caso, que es cuando a vale 2. Entonces la función quedaría así: x2 más 2 por 2 x más 4. Bueno, acá hacemos la respectiva multiplicación. x2 más 2 por 2, 4, x más 4. Bueno, entonces hay que empezar a hacer los 4 pasos. En el primer paso vamos a hallar si la gráfica sube hacia arriba o sube o baja. Entonces recuerden que cuando a es menor que 0, la gráfica irá hacia abajo. Y cuando a es mayor que 0, la gráfica va a ir hacia arriba. Ahora hagamos el primer paso. 1 es mayor que 0. Por lo tanto, la gráfica va a ir hacia arriba. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Hallar el eje de simetría, o x. Entonces, lo hacemos con esta forma. X es igual a b sobre 2 por a. Solo reemplazamos. B vale 4. Entonces, menos 4 sobre 2 por a, que vale 1. Listo. Ahora hacemos la respectiva multiplicación. Y esto nos va a dar menos 2. Y menos 2 sería el eje de simetría. Ahora vamos a hacer el tercer paso. El tercer paso es hallar el vértice. ¿Cómo vamos a hallar el vértice? Con x, que lo encontramos allá. xy es el vértice, es igual a x, que lo encontramos en el paso anterior, y es menos 2. Y a y es el que vamos a hallar. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar en la fórmula original a menos 2. Entonces quedaría de la siguiente manera: menos 2 al cuadrado más 2 por 2, que es a, por menos 2 más 4. Menos 2 al cuadrado da 4 positivo. Entonces por 2, 4 por menos 2 es igual a 8. Más 4. Ahora vamos a sumar 4 más 4 igual a 8, menos 8, todo esto es igual a 0. Y este sería el eje Y. Ahora vamos a hacer el cuarto paso, que es donde encontramos el intersecto de Y y el intersecto de las dos ejes. En esta intersecto de Y lo que vamos a hacer es a sustituir en la fórmula original el x por 0. Al x ser 0 se va a anular todo este pedazo. Y el intersecto de Y va a ser igual a 4 positivo. Listo. Ahora vamos a hallar los intersectos en x. Para esto usamos la siguiente fórmula: menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4a por c. Ahora solo hay que todo esto va sobre 2 por a. Ahora hay que sustituir los números. Entonces tenemos que menos b
es 2 por 2, o sea 4. Menos 4 más o menos raíz de 4 al cuadrado menos 4a, que es 1, y c, que es 4. Todo eso sobre 2 por a, que es 2 por 1. Vamos a continuar. Entonces tenemos menos 4 más o menos raíz de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 1, que es 4, por 4 que da 16 negativo. Todo esto sobre 2. Bueno, acá tenemos un caso particular que al hacer esta resta nos da 0. Toda raíz que tenga el 0 acá va a ser igual a 0. Entonces ya podemos hacer las dos opciones, que es una con el más y otra con el menos, para así sacar dos ejes de corte en x. Ahora tenemos a x1, que es igual a menos 4 más 0 sobre 2. Y a este otro lado tenemos a x2, que es igual a menos 4 menos 0 sobre 2. Acá esto nos da menos 4 sobre 2. Acá también nos da menos 4 sobre 2. Esto es igual a menos 2 en ambos casos. Y estos son los ejes de corte en X. Bueno, acá tenemos el resumen de todos los datos que hemos obtenido anteriormente. Tenemos que la gráfica va a ir hacia arriba porque A, que es 1, es mayor que 0. Tenemos que el eje de simetría es igual a menos 2 y el vértice es igual a menos 2,0. X1 es igual a menos 2 y X2 es igual a menos 2. Entonces tenemos una particularidad, que acá solo corta en un lugar el eje X. La gráfica sería así. Obviamente se puede tabular, pero con esto podemos resolver una de las preguntas que nos hacen en el taller. Bueno, el taller nos dice, la primera afirmación dice, si A es igual a 2, intersecta el eje X en un punto. Como vemos, esa afirmación es correcta, ya que solo intersecta en un punto, que es el número 2. Por lo tanto, la afirmación 1 es verdadera. Ahora vamos a hacer el segundo caso, que nos dice, ¿qué pasa si la función A es igual a 0? Entonces, vamos a realizar igual los 4 pasos. En el primer paso vamos a determinar para dónde abre la curva. Entonces podemos ver acá que la curva abre hacia arriba porque 1 es mayor que 0. Por lo tanto, abre hacia arriba. Vamos a hacer el segundo paso, que es hallar el eje de simetría. Esto lo vamos a hallar con la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Bueno, vamos a reemplazar. Menos b, que en el segundo caso vale 0, entonces queda 2 por 0, 0, entonces queda menos 0 sobre 2a, que es 1. Menos 0 sobre 2 es igual a 0. Siempre que en una fracción el numerador sea 0, el resultado va a ser 0. Entonces tenemos que x es igual a 0. Bueno, ahora vamos a hacer el tercer paso. En el tercer paso vamos a hallar el vértice. Ya tenemos a x, que es 0, ahora hay que hallar a y. ¿Cómo vamos a hallar a y? Simplemente reemplazamos el 0 que encontramos en el paso anterior en la fórmula original. Entonces esto sería igual a x a la 2, perdón, 0 a la 2 más
2 por 0, porque recordemos que a vale 0 por 0 de la x más 4. Tenemos que los ceros cancelan este pedazo y es que 0 es igual a 0. Por lo tanto, nos da un resultado de 4 y el vértice es igual a 0,4. Ahora vamos a hacer el cuarto paso para hallar el intersecto en x y el intersecto en y. Primero vamos a hacer el y. Es muy fácil, solamente hay que reemplazar la x por 0. Y vemos que al reemplazar x por 0, toda esta parte de la función va a quedar anulada, así que el resultado va a ser 4. Ahora vamos a sacar el intersecto en x. Con la fórmula menos b más o menos raíz de al cuadrado menos 4 por a por 6. Todo esto sobre 2 por a. Recordemos que al sustituir a por 0, esta nos va a quedar en 0. Así que menos b es igual a 0 más o menos raíz de 0 al cuadrado menos 4 a que es 1, c que es 4. Todo esto sobre 2 por a, que sería 2 por 1. Bueno, ahora vamos a resolver. 0 al cuadrado nos da 0. Entonces, menos 0 más menos 4 por menos 4 por 1, menos 4 por 4, menos 16 sobre 2. Acá tenemos que la raíz nos da negativa. ¿Qué pasa cuando la raíz da negativa? Quiere decir que no existe el punto de corte en X. Bueno, acá tenemos el resumen de todos los datos que nos dio anteriormente empleando las fórmulas. Tenemos que la gráfica va a abrir hacia arriba. Tenemos que el eje de simetría es igual a 4 y que el vértice es igual a 0,4. Y en el 4 punto tenemos que no corta al eje. En este caso no tenemos que hacer gráfica. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hace se puede resolver con los datos que tenemos acá. Entonces, la segunda afirmación nos dice que si A es igual a 0, intersecta el eje X en el punto 0,4. Como podemos ver acá tenemos el punto 0,4. Por lo tanto, la segunda afirmación es verdadera. Ahora vamos a hacer el tercer y último caso que nos dice que qué pasa con una función cuando A es igual a 1. Ahora tenemos que reemplazar este A por 1. Quedaría x2 más 2 por 1, 2x más 4. Bueno, vamos a empezar a hacer el primer paso para saber hacia dónde abre la gráfica. Tenemos que A es positivo, por lo tanto es 1 y al ser mayor que 0, la gráfica nos va a abrir hacia arriba. En el segundo punto vamos a hallar el eje de simetría. Para eso vamos a usar la siguiente forma. X es igual a menos b sobre 2 por a. Vamos a reemplazar menos b, que sería 2 sobre 2a. Esto nos da que menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Entonces x es igual a menos 1. Ahora en el tercer paso vamos a hallar el vértice. Para hallar el vértice vamos a reemplazar las x en la fórmula original por este menos 1 que nos acaba de dar en el punto anterior. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado más
2 por menos 1 más 4. 1 menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. Más 2 por menos 1 es igual a menos 2 más 4. Bueno, ahora vamos a realizar esta operación. Entonces esto es igual a 1 más 4, 5. Menos 2 es igual a 3. Por lo tanto, y vale 3. Ahora vamos a realizar el cuarto paso, en el cual vamos a hallar el intercepto en y. Para hallar el intercepto en y, vamos a sustituir las x por 0. Tenemos que sustituir las x por 0, esto se va a anular, por lo tanto, el intercepto en y sería 4 positivo. Ahora vamos a hallar el intercepto en x. Con la fórmula menos b más o menos b al cuadrado menos 4 ac. Todo esto sobre 2 por a. Vamos a reemplazar menos b, que sería menos 2 más o menos raíz de 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4. Todo esto sobre 2a, que sería 2 por 1. Esto nos da menos 2 más o menos raíz de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 4, menos 4 por 1 queda menos 4 por 4 queda menos 16. Sobre 2 por 1, que es igual a 2. En este caso, vamos a hacer esta respuesta. Menos 2 más o menos raíz de 4 menos 16 es igual a menos 2. Todo esto sobre 2. ¿Qué pasa en este caso? También tenemos que la raíz no es negativa. Por lo tanto, no importa al eje x. Acá tenemos el resumen, que nos dice que la gráfica abre hacia arriba, que el eje de simetría es igual a menos 1, que el vértice es igual a menos 1,3 y que no corta el eje x. En este caso tampoco hay que hacer gráfica, porque la tercera afirmación dice: si a es igual a 1, no intersecta al eje x. Entonces, la tercera afirmación es verdadera. Con esto tenemos que la segunda y la primera también son verdaderas. Entonces, el ejercicio dice: ¿cuáles de las afirmaciones siguientes es o son verdaderas con respecto a la función? Entonces nos dice: A, solo 1. Como vemos, no. ¿Por qué? Porque todas tres son verdaderas. B, solo 2. No, porque todas son verdaderas. C dice 1 y 2, D dice 1 y 3 y E dice 1, 2 y 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Bueno, el cuarto punto nos dice que ¿qué pasa si en esta función si A es menor que 0, B es mayor que 0 y C es menor que 0? Si A es menor que 0, quiere decir que el signo va a disminuir. Si B es mayor que 0, quiere decir que el signo será más. Y si E es menor que 0, quiere decir que el signo será menos. En este caso no tenemos que emplear ningún número. Simplemente vamos a saber para qué lado queda la gráfica según el signo. Entonces, en esta función, x igual a menos b sobre 2b. Tenemos que menos b es positivo. Este 2 no lo tenemos en cuenta. Y tenemos que a es negativo. Entonces, menos por más es igual a menos. Sobre menos x es igual a más.
tenemos que la gráfica se irá a la derecha. El ejercicio nos da estas 5 gráficas y tenemos que elegir la correcta. La A no es la correcta. ¿Por qué? Porque nos dicen que X es positivo y acá está al lado negativo, por lo tanto la A no es. Esta tampoco es, porque X tiene que ser positivo, por lo tanto debe estar acá el punto del vértice. Entonces esta tampoco es la opción correcta. Esta tampoco es la opción correcta porque el eje X está negativo. La D tampoco es la correcta porque el eje está en cero y nos tiene que dar a este lado que son los positivos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E, porque la gráfica empieza en el eje positivo de X. En este ejercicio nos da la siguiente función. f de x es igual a x a la 2 menos 8x más 5 y nos pide que hallemos el vértice. Por lo tanto, solo tenemos que hacer el segundo y tercer paso. El segundo paso, que es hallar el eje de simetría, con la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Reemplazando nos queda menos 8 sobre 2 por a, que es 1. Esto nos da menos 8, más 8 sobre 2 igual a 4. Ahora vamos a hallar el vértice. El vértice lo hallamos sustituyendo las x por el número que nos da acá. Entonces, 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 5. 4 al cuadrado es 16. 8 por 4, 32. Más por menos, menos. Más. Se equivocó. 5. Bueno, acá tenemos que 16 menos 32 es menos 10. Más 5. Y esto nos da menos 11. Entonces, el eje de simetría es menos. El ejercicio nos dice, el vértice de la función f(x) igual a x a la 2 menos 8x más 5 corresponde al par de puntos. Nos da la A, nos da 4,11. Como podemos ver, no es la respuesta correcta. El B nos da 4, menos 11. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dicen que cómo serían las gráficas de la función f de x menos x a la 2 más 2x menos 1 y de menos x a la 2 menos 4. Entonces, primero vamos a hacer las fórmulas de la primera función. Empezamos con el paso número 1, que es determinar si la gráfica abre hacia arriba o hacia abajo. Como el número que acompaña a la x es menos 1, quiere decir que es menor que 0. Por lo tanto, la gráfica nos va a abrir hacia abajo. Ahora vamos a hallar el eje de simetría. Con la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Menos b, que es 2, sobre 2 por a, que es menos 1. Esto es igual a menos 2 sobre menos 2 y esto es igual a 1 positivo. Ahora vamos a hacer el paso número 3, que es la función del vértice. Lo que hay que hacer es sustituir el 1 en la función original. Entonces nos quedaría menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. 1 al cuadrado es igual a más 1. Más 2 menos 1. Menos por más, menos 1. Más 2 menos 1. Menos 1 menos 1 menos 2. Más 2 y esto es igual a 0. Por lo tanto, el vértice sería 1,0. Vamos a hacer ahora el paso número 4 para hallar el intersecto entre y el intersecto en X.
En este caso del intercepto y, lo que tenemos que hacer es sustituir todas las x de la función original por 0. Al sustituir esto, nos da que esto queda anulado. Por lo tanto, el intercepto y sería menos 1. Bueno, ahora vamos a hacer los interceptos de x. Con la fórmula menos b más o menos raíz de al cuadrado menos 4a 0. Todo esto sobre 2a. Esto nos da menos b, que es 2, más o menos raíz de al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4a menos 1, y c, que es menos 1, sobre 2 por a, que es menos 1. Tenemos menos 2 más o menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por menos 1, más 4. Más 4 por menos 1 da menos 4, sobre menos 2. Ahora vamos a hacer las opciones con este. Entonces tenemos que acá esto nos da igual a 0. Entonces el x1 va a ser menos 2 más 0 sobre menos 2. Y el x2 es menos 2 menos 0 sobre menos 2. Menos 2 más 0 da menos 2. Menos 2 dividido menos 2 da más 1. Menos 2 menos 0 es menos 2 sobre menos 2 más 1. Y estos son los cortes en X. Debido a que en el ejercicio nos pide que hagamos la gráfica y los interceptos que hallamos fueron los mismos, o sea, más 1, y no es caso, tenemos que tabular. ¿Cómo vamos a tabular? Usando como referente el intercepto en y, que nos dio menos 1. Entonces, para tabular hay que hallar un número que nos dé, que al sustituirlo en la función original nos dé menos 1 abajo. Entonces vamos a intentar con el 0. Entonces nos quedaría menos 0 al cuadrado más 2 menos 1, más 2 por 0 menos 1. Entonces acá sería 0 más 0 menos 1 y esto sería menos 1. Por lo tanto el 0 nos sirve. Entonces nos da 0, menos 1. Ahora vamos a intentar otro número, por ejemplo el 2. Entonces menos 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 1. Menos 2 al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado 4 más 4 por menos 4. 2 por 2 4 menos 1 por 2. Esto se cancela y nos da menos 1. Por lo tanto el número 2 también nos sirve en la tabulación. Ahora vamos a graficar. Acá tenemos el resumen que nos dice que la función va hacia abajo, que el eje de simetría es 1, que el vértice es 1,0 y que los resultados del eje en corte X nos dio con la tabulación los puntos 0, menos 1 y 2, menos 1. Entonces vamos a graficar primero el eje de simetría en 1. Ahora vamos a graficar el vértice que nos daría a este punto y los puntos de corte 0, menos 1 y 2, menos 1. Y la gráfica nos daría así. Vamos ahora a realizar los 4 pasos de la segunda función que nos dio el ejercicio. Primero, vamos a saber si la gráfica va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo. Tenemos que acá hay un 1, por lo tanto 1 es mayor
que 0, así que la gráfica va a abrir hacia arriba. Ahora vamos a hallar el eje de simetría con la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Esto sería igual a menos b, como no está, lo tomamos 0. Menos 0 sobre 2, 1. Esto es igual a menos 0 sobre 2. Y esto es igual a 0 porque cuando 0 está en el numerador, siempre el resultado va a ser 0, positivo. Ahora vamos a hallar el vértice, sustituyendo con la x que nos acaba de dar acá. Entonces sería 0 al cuadrado menos 4. 0 menos 4 es igual a menos 4. Listo. Ahora vamos a hacer los ejes, los puntos de contenido del Y. Lo que tenemos que hacer es sustituir las x por 0. Al sustituirlo se cancela esta parte de la función y queda menos 4. Entonces el intercepto en Y es menos 4. Y vamos ahora a sacar los interceptos en x. Vamos a hallar los interceptos en x con la fórmula menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto sobre 2a. Entonces nos da menos b, como no existe, es 0, más menos raíz 0 al cuadrado menos 4a, que es 1, por c, que es menos 4, sobre 2 por 1. Esto nos da menos 0 más o menos raíz de 0 menos 4 por 1 menos 4 por menos 4 y 16 positivo. Todo esto sobre 2. Entonces nos da menos 0 más o menos raíz de 16 sobre 2. Ahora vamos a sacar las dos x con el signo positivo y el signo negativo. X1 es igual a menos 0 más raíz de 16 es 4 sobre 2 más 4 menos 0 es 4 sobre 2, esto es igual a 2. El x2 nos da menos 0 menos 16, 4, que es la raíz de 16 sobre 2. Queda menos 4 sobre 2, x2 es igual a menos 2. Acá tenemos el resumen de los datos anteriores que nos dice que la gráfica abre hacia arriba, que el eje de simetría es igual a 0, que el vértice es igual a 0, menos 4 y que x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Entonces, el eje de simetría pues lo tenemos que hacer por quedarlo acá. El vértice nos daría 0, menos 4. 1, 2, 3, 4, acá. 2, 1, 2, menos 2, 1 y 2. Se unen los puntos. La gráfica nos la vea de esta manera. Si se nos da estas opciones de gráfica y la gráfica que encontramos fue esta. Nos dice que cuál es la gráfica correcta. La respuesta es la D, porque como podemos observar nos dio exactamente igual en el procedimiento. El siguiente ejercicio nos da la función x cuadrado más 4x más 1. Entonces vamos a hacer los 4 pasos. El primero, que es determinar si la gráfica abre hacia arriba o hacia abajo. 1 es menor que 0, por lo tanto abre hacia arriba. Ahora el segundo, que es hallar el eje de simetría con la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Esto es igual a menos 4
sobre 2 por 1 igual a menos 4 sobre 2. Esto es igual a menos 2. Ahora vamos a hallar el vértice. Para hallar el vértice simplemente tenemos que sustituir lo que nos dio acá en la fórmula original. Entonces sería menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 1. Menos 2 al cuadrado da más 4. 4 por menos 2, menos 8, más 1. 4 más 1, 5. Menos 8 es igual a menos 3. Vamos a hallar ahora el intercepto en y y los interceptos en x. Primero el y, que es sustituyendo las x en la fórmula original por 0. Al sustituir 0, toda esta se cancela. O sea que el intercepto en y sería más 1. Vamos a hacer ahora el intercepto en x. Con la fórmula menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c, todo eso sobre 2 por a. Esto sería igual a menos b, que es 4, más o menos raíz de 4 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Sobre 2 por 1. Esto daría menos 4 más o menos 4 lados 16, menos 4 por 1, menos 4 por 1, menos 4. Sobre 2. Esto daría menos 4 más o menos raíz de 12 sobre 12. De 12 nos da 3,4. Entonces, x1 es igual a menos 4 más 3,4 sobre 12. x2 es igual a menos 4 menos 3,4 sobre 12. Esto daría menos 0,6 sobre 2 igual a menos 0,3. Y esta otra daría menos 4 menos 3,4 da menos 7,4 sobre 2 igual a, esto es igual a menos 3,7. Bueno, tenemos el resumen que dice que la gráfica abre hacia arriba, que el eje de simetría es menos 2, que el vértice es menos 2 como menos 3 y que los interceptos en x son x1 igual a menos 0,3 y x2 igual a menos 3,7. Entonces, vamos a hacer el eje de simetría, que es menos 2. Y el vértice, que es 2 como menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, menos 3. Menos 0,3. 3,7. 1, 2, 3. Y 1 más. Bueno, conforme a esta gráfica que nos dio esta función, nos hacen tres afirmaciones. La primera dice que tiene un mínimo valor en el punto y de menos 3. 1, 2, 3. Entonces, la primera afirmación es verdadera. La segunda afirmación dice, es simétrico respecto a la recta x. Simétrico quiere decir que el eje de simetría está en la recta menos 2. Podemos ver que es cierto. Por lo tanto, la segunda es verdadera. La tercera dice, intercepta al eje y en el punto de coordenadas 0,1.
podemos ver que no intersecta en ningún lado de estos. Entonces, la tercera afirmación es falsa. Con respecto a este, vamos a hallar la respuesta correcta. La A dice que solo la primera afirmación es verdadera, lo que es falso porque la primera y la segunda son verdaderas. La B dice que solo la 2, lo que también es falso. La E dice que solo la 3. La D dice que solo la 2 y la 3. Y la E dice que solo la 1 y la 2. Entonces la respuesta correcta es la E.